Un anciano sabio de conocimiento profundo me enseñó a reconocer las señales invisibles que indican cuando fuerzas oscuras están actuando sobre la parte más íntima de una persona, interfiriendo con su vitalidad, su deseo y su equilibrio más profundo, robando desde adentro lo que ningún médico puede ver en ningún análisis. Si sientes que algo invisible está actuando sobre tu parte íntima, que tu energía vital se ha apagado sin explicación, que tu cuerpo ya no responde como antes, y que algo en tu interior lleva tiempo en silencio, sin que puedas entender por qué, escribe en los comentarios. Estoy listo para reconocer lo que actúa sobre mí y recuperar mi fuerza más profunda. Había vivido años sin comprender por qué algo en mí se había apagado. No era una enfermedad que pudiera nombrarse, no era un dolor que pudiera localizarse con precisión. Era algo más sutil, más corrosivo, más difícil de describir con palabras exactas. Era la sensación de que la parte más viva de mí, esa que antes irradiaba fuerza, deseo, presencia y conexión, se estaba desvaneciendo lentamente, como una llama a la que alguien le hubiera ido quitando el oxígeno de forma tan gradual que tardé mucho tiempo en darme cuenta de que se estaba extinguiendo. Los médicos revisaron todo: análisis de sangre, estudios hormonales, evaluaciones neurológicas, consultas especializadas, y la respuesta era siempre la misma: todo está dentro de los parámetros normales. Descanse más. Reduzca el estrés. Haga ejercicio. Como si el problema fuera solo una cuestión de hábitos, como si la solución fuera tan sencilla como dormir 8 horas o caminar 30 minutos al día. Pero yo sabía, con la certeza profunda que nadie puede quitarte cuando algo está verdaderamente mal, que lo que me ocurría no tenía ese tipo de solución, porque no era solo cansancio, era un vaciamiento. Era despertar cada mañana sintiendo que algo esencial había sido extraído durante la noche, que las horas de sueño no devolvían lo que se había perdido, que cada día comenzaba con un déficit que ningún descanso podía compensar. Y ese vaciamiento no era solo físico, era también emocional, relacional, íntimo. La conexión con mi propio cuerpo, con mi propia vitalidad, con ese núcleo de fuerza que hace que un ser humano se sienta vivo y presente en el mundo, se había debilitado de una forma que no podía explicar y que nadie a mi alrededor parecía capaz de ver. Lo más desconcertante era que este vaciamiento había ocurrido de forma gradual. No fue un evento, no fue un golpe, no fue una pérdida identificable. Simplemente, con el paso del tiempo, fui notando que lo que antes era natural y fluido, ahora requería esfuerzo. Y luego requirió más esfuerzo. Y luego dejó de funcionar como siempre había funcionado. Y yo no sabía cómo explicar algo así sin sonar como alguien que se estaba inventando el problema, sin sonar como alguien que buscaba excusas o que exageraba sensaciones normales del paso del tiempo. Pero no era el paso del tiempo, yo lo sabía. Y esa certeza, esa sensación íntima de que algo estaba profundamente mal sin que nadie pudiera verlo ni nombrarlo, me fue sumiendo en una especie de desesperación silenciosa que tampoco podía compartir con facilidad. Porque ¿cómo le explicas a alguien que la parte más vital de ti se está apagando sin que los números en los análisis lo confirmen? ¿Cómo describes un vaciamiento que no tiene diagnóstico? Una pérdida que no tiene nombre médico, una herida que no sangra pero que duele con la profundidad de las heridas más severas. Fue en ese estado donde el maestro entró en mi vida. No lo busqué directamente. Llegó a través de alguien que me conocía bien, alguien que había notado los cambios en mí antes de que yo mismo los reconociera plenamente, alguien que había visto antes ese tipo de deterioro y que sabía, por experiencia, que no siempre tiene un origen que los instrumentos convencionales pueden medir. El maestro era un hombre de edad avanzada, con los ojos de alguien que ha leído en profundidad los libros que la mayoría no sabe que existen. No había en él ninguna teatralidad, ningún misterio innecesario, ningún intento de impresionar. Solo una presencia tranquila
y una mirada que te hacía sentir que estaba viendo algo en ti que tú mismo no podías ver. Me preguntó cosas que ningún médico me había preguntado. No sobre síntomas físicos ni sobre hábitos de vida, sino sobre patrones, sobre cuándo había comenzado exactamente ese vaciamiento, sobre si había personas específicas en cuya presencia me sentía peor, sobre la naturaleza de mis sueños, sobre si había sentido en algún momento que algo invisible se había instalado en mi vida sin ser invitado, y mientras respondía sus preguntas, algo comenzó a ordenarse dentro de mí. No era locura lo que me pasaba, no era invención ni exageración ni debilidad, era algo que este hombre había visto antes, algo que las tradiciones antiguas de conocimiento habían documentado durante siglos bajo nombres distintos en culturas distintas, pero con una esencia común. Había fuerzas actuando sobre mí, fuerzas que no responden a los instrumentos de la medicina moderna porque operan en una dimensión que esos instrumentos no fueron diseñados para detectar. Fuerzas que se manifiestan en el plano físico, con síntomas que parecen enfermedades sin serlo exactamente, porque su origen no está en el cuerpo sino en algo que actúa sobre el cuerpo desde afuera. El maestro me explicó que la parte íntima de un ser humano, esa esfera de vitalidad, de deseo, de fuerza y conexión que está en el núcleo de la experiencia de estar vivo, es precisamente el blanco preferido de ciertas fuerzas oscuras, porque esa parte no es solo física, es la que conecta al ser humano con su poder más profundo, con su capacidad de crear, de conectar, de sentir placer y de generar vida en todos los sentidos. Y cuando esa parte es atacada, el efecto se irradia hacia todas las demás dimensiones del ser. Me habló de cómo estas influencias se instalan sin que la persona lo note, con frecuencia aprovechando momentos de vulnerabilidad, de apertura no protegida, de exposición a personas o entornos que cargan con intenciones oscuras. Me explicó que el cuerpo humano, en su parte más íntima, tiene una sensibilidad particular a este tipo de interferencias, y que cuando esa interferencia se produce, las señales son específicas. No son señales vagas ni generales, son señales que quien las conoce puede reconocer con precisión. Me dijo que había 5 señales principales que indican cuando la brujería está actuando sobre la parte íntima de una persona. 5 manifestaciones que son reconocidas desde tiempos antiguos como las marcas distintivas de este tipo de interferencia específica. Y al escucharlas, una por una, yo fui reconociendo en cada una de ellas algo que había vivido en carne propia sin saber cómo nombrarlo. La primera señal, me dijo, es el apagamiento inexplicable. No se trata de una disminución gradual atribuible al paso del tiempo o al cansancio acumulado. Es un apagamiento abrupto o progresivamente acelerado de la vitalidad íntima, que ocurre sin causa física identificable y que resiste todos los intentos convencionales de restauración. La persona que lo experimenta siente que algo esencial ha sido extraído, que la fuente de energía que antes alimentaba ese aspecto de su vida ha sido cortada o bloqueada. Los médicos no encuentran nada porque la causa no está en el cuerpo. Está en lo que actúa sobre el cuerpo desde un plano que los instrumentos de la medicina no alcanzan a ver. El maestro me explicó que este apagamiento es con frecuencia el primer efecto que se manifiesta cuando una fuerza oscura ha encontrado el camino hacia la parte íntima de una persona. Es como si alguien hubiera cortado el suministro de energía a ese espacio particular del ser, dejando todo lo demás aparentemente intacto, pero vaciando precisamente lo que sostiene la vitalidad más profunda. Y lo más insidioso de esta señal es que la persona tiende a explicársela a sí misma con razones convencionales: el estrés, la edad, el ritmo de vida, y al hacerlo, pasa meses o años sin buscar la verdadera causa, mientras la interferencia continúa actuando sin ser reconocida ni confrontada. Yo lo había experimentado durante 3 años antes de que alguien me pusiera nombre a lo que vivía. 3 años explicándome a mí mismo que era el trabajo,
que era el estrés, que era la edad, que era normal, que todos pasan por estas épocas. Y mientras me lo explicaba, la interferencia seguía profundizándose, alimentándose de mi ignorancia, ganando terreno en silencio. La segunda señal es lo que el maestro llamó la distorsión de los vínculos íntimos. Me explicó que cuando una fuerza oscura actúa sobre la parte íntima de una persona, uno de sus efectos más devastadores y más específicos es la contaminación de los vínculos afectivos más cercanos. No se trata de los conflictos normales que surgen en toda relación a lo largo del tiempo. Es algo más profundo y más perturbador. Es la aparición de una distancia inexplicable, de una frialdad que no responde a ningún conflicto identificable, de una tensión que se instala entre dos personas que antes estaban cerca y que ahora se miran con extrañeza, como si algo invisible se hubiera colocado entre ellas. La persona que está siendo atacada siente que algo se ha roto en sus vínculos más íntimos sin que ella pueda señalar cuándo ni por qué. La conexión que antes era natural ahora requiere un esfuerzo que parece desproporcionado. La comunicación que antes fluía con facilidad ahora está llena de malentendidos, de silencios pesados, de sensaciones de estar hablando con un extraño. Y lo más desconcertante es que la otra persona también siente esa distancia sin poder explicarla. Porque la interferencia no solo actúa sobre una de las dos personas en el vínculo, se instala en el espacio entre ellas, contaminando la conexión desde adentro. El maestro me dijo que esta señal es especialmente importante porque las fuerzas oscuras saben que el aislamiento afectivo debilita a la persona de una forma que ningún otro ataque puede igualar. Cuando estás rodeado de vínculos fuertes, cuando tienes conexiones reales que te sostienen, tienes una reserva de fuerza frente a la oscuridad. Pero cuando esos vínculos se contaminan, cuando la persona que debería estar más cerca se convierte en un misterio o en una fuente de dolor adicional, quedas expuesto de una manera que facilita todos los demás efectos del ataque. Yo había vivido eso con una precisión que me heló cuando el maestro lo describió. Vínculos que antes me sostenían se habían vuelto inexplicablemente fríos. Personas con quienes había compartido una intimidad genuina de repente parecían verme desde detrás de un cristal, y yo no sabía si el problema estaba en mí o en ellos, o en algo que ninguno de los dos podíamos ver. La tercera señal me impactó profundamente porque tocaba algo que yo había notado, pero que nunca me había atrevido a nombrar con claridad. El maestro la llamó la invasión nocturna. Me explicó que cuando la brujería actúa sobre la parte íntima, el territorio del sueño se convierte en un campo de manifestación de esa interferencia. Los sueños de la persona que está siendo atacada adquieren características específicas que los distinguen de las pesadillas comunes. Hay una carga sensorial intensa y perturbadora que tiene una cualidad diferente a la de los sueños ordinarios, incluso los más angustiantes. Hay presencias que se sienten reales de una forma que los sueños normales no logran igualar. Y hay una sensación persistente al despertar de que algo ha ocurrido durante la noche que no debería haber ocurrido, de que el espacio del descanso ha sido violado. El maestro me explicó que los maestros de conocimiento antiguo reconocían este fenómeno con claridad. Sabían que el estado de sueño abre al ser humano a dimensiones que en el estado de vigilia permanecen cerradas, y que cuando hay una interferencia activa sobre la parte íntima, esa interferencia aprovecha precisamente esa apertura para profundizar su acción durante las horas de descanso. El resultado es que la persona se despierta no solo sin haber descansado verdaderamente, sino habiendo sido expuesta a influencias que refuerzan el debilitamiento que ya opera en su vida en el estado de vigilia. Esta señal explica algo que yo no había podido entender. ¿Por qué el sueño no me restauraba? ¿Por qué me acostaba agotado y me despertaba más agotado?
porque durante las horas en que debería estar recuperando fuerzas, algo estaba aprovechando mi estado de apertura para seguir actuando. Y eso generaba un ciclo que se retroalimentaba a sí mismo. El cansancio me hacía más vulnerable. La vulnerabilidad facilitaba la interferencia nocturna, y la interferencia nocturna me dejaba más cansado. Un ciclo que se profundizaba con el paso del tiempo, sin que yo pudiera encontrar el punto de entrada para interrumpirlo. El maestro me dijo que cerrar este canal nocturno es uno de los pasos más urgentes cuando se reconoce este tipo de ataque, porque mientras la persona sigue siendo accesible durante el sueño, la recuperación en el estado de vigilia es siempre parcial. El terreno ganado durante el día se pierde parcialmente durante la noche, y el progreso es tan lento que puede parecer inexistente. La cuarta señal era algo que yo había sentido, pero que no me había atrevido a nombrar incluso en mi pensamiento más privado, porque nombrarlo me parecía llevarme al territorio de lo irracional, de lo que la gente sensata no debería considerar seriamente. El maestro la llamó la sensación de marca, la percepción íntima y persistente de que algo ha sido impreso sobre tu parte más profunda, de que hay algo en ti que no debería estar ahí, una presencia, una influencia, un peso que sientes pero que no puedes ver, ni tocar, ni mostrarle a nadie. Me explicó que los conocedores de los textos más antiguos describían esta sensación con precisión y la reconocían como uno de los indicadores más confiables de que una intervención oscura ha logrado instalarse. No es una sensación vaga de malestar general. Es específica, localizada, persistente. Es la sensación de que en tu parte íntima hay algo que no es tuyo, algo que fue colocado ahí por una voluntad externa, algo que actúa sobre ti desde adentro, aunque su origen esté afuera. El maestro me dijo que esta señal es la que con más frecuencia las personas descartan por miedo a parecer irracionales. Y ese descarte es precisamente lo que permite que la interferencia continúe operando sin ser confrontada. Porque nombrar lo que sientes, reconocerlo con claridad, aunque no puedas explicarlo con los términos que la cultura contemporánea acepta como válidos, es el primer paso para comenzar a desmantelarlo. Lo que no se nombra no puede ser enfrentado. Y lo que no puede ser enfrentado sigue creciendo en la oscuridad de lo innombrado. Yo había sentido eso. Lo había sentido durante meses como una especie de extrañeza íntima, como si en mi parte más profunda hubiera algo que no reconocía como mío. Y había descartado esa sensación una y otra vez porque no sabía cómo explicarla y porque me parecía más prudente ignorarla que enfrentarme al territorio incómodo de lo que no tiene explicación convencional. La quinta señal es la que el maestro describió como la más reveladora cuando aparece con claridad y también la más difícil de reconocer porque opera a través de algo que las personas suelen interpretar como debilidad propia o como consecuencia natural de las circunstancias. La llamó el impulso hacia la autodestrucción íntima. Me explicó que cuando la brujería actúa sobre la parte más profunda de una persona, uno de sus efectos más sutiles y más devastadores es la aparición de impulsos, pensamientos y comportamientos que llevan a la persona a participar activamente en su propio deterioro en esa dimensión específica de su vida. No son impulsos que la persona reconoce como externos. Los vive como propios, como parte de su naturaleza, como expresiones de sus deseos o de sus tendencias. Pero si observa con la suficiente distancia y honestidad, puede notar que esos impulsos la llevan consistentemente hacia elecciones que debilitan exactamente lo mismo que ya está siendo debilitado por la interferencia. Como si algo la estuviera empujando a completar desde adentro la destrucción que se inició desde afuera. El maestro me dijo que este es el aspecto más inteligente de este tipo de ataque, porque cuando la persona participa en su propio deterioro, incluso inconscientemente, la responsabilidad se enturbia,
la persona comienza a creer que el problema es su carácter, su fuerza de voluntad, su naturaleza. Y esa creencia la aleja de buscar la verdadera causa y la sumerge en una autocrítica que no resuelve nada, pero que consume la energía que debería estar usando para sanar. Al escuchar las 5 señales, yo había reconocido en mí mismo todas ellas con una claridad que me perturbó y al mismo tiempo me alivió de una forma que no esperaba. Porque hay algo profundamente liberador en ponerle nombre a lo que has vivido sin poder nombrarlo durante mucho tiempo. Hay algo que se suelta en el interior cuando descubres que lo que experimentaste no era locura, no era debilidad, no era invención, sino algo real que tiene nombre, que ha sido reconocido antes y para lo cual existen formas de actuar. El maestro asintió cuando le dije que reconocía en mí cada una de esas señales, no con satisfacción, sino con la seriedad de alguien que sabe que el reconocimiento es importante, pero que lo que sigue es aún más importante. Me dijo que el reconocimiento era el primer paso, pero que quedarse en el reconocimiento sin actuar era de alguna manera peor que no haber reconocido nada, porque entonces la persona sabía lo que la afectaba y elegía no hacer nada al respecto, y esa elección le daba a la interferencia un poder adicional que antes no tenía. Me habló entonces del proceso de desmantelamiento. Me explicó que las tradiciones de conocimiento más antiguo habían desarrollado formas específicas de abordar este tipo de interferencia cuando actúa sobre la parte íntima de una persona, formas que no dependen de objetos exóticos ni de conocimientos que requieren años de preparación para adquirirse. Formas que cualquier persona puede aplicar con la seriedad y la constancia adecuadas si comprende verdaderamente lo que está haciendo y por qué. La primera cosa que me dijo fue que el proceso comienza con la intención, con la decisión firme y consciente de ya no aceptar esa interferencia. Me explicó que las fuerzas oscuras operan en parte a través de la permisividad inconsciente de la persona que atacan. No es que la persona invite el ataque conscientemente, pero hay en el ser humano una tendencia a adaptarse a lo que le es familiar, incluso cuando eso que le es familiar lo daña, y esa adaptación crea una especie de aceptación implícita que la interferencia aprovecha para consolidarse. Romper esa aceptación implícita requiere un acto de intención explícita. Un momento de claridad en el que la persona se declara a sí misma, con plena conciencia y sin ambigüedad, que no acepta esa interferencia en su parte más íntima, que no le da permiso para continuar operando, que reconoce su presencia y simultáneamente declara que su permanencia ha terminado. Si te encuentras buscando estas respuestas que ningún médico ha podido darte, que ninguna explicación convencional ha logrado satisfacer, suscríbete a este canal. Aquí compartimos el conocimiento que los maestros más profundos de las tradiciones antiguas dejaron para quienes tienen la disposición de recibirlo y la seriedad de aplicarlo. No estás solo en esta búsqueda. Me habló luego del agua como primer elemento de este proceso, no de forma casual o vaga, sino con una especificidad que revelaba cuánto conocimiento había detrás de lo que me estaba enseñando. Me explicó que el agua es el elemento que más profundamente registra las intenciones y que más efectivamente las transmite al cuerpo humano, que está compuesto en su mayor parte de ella. Los conocedores antiguos sabían esto con una certeza que la ciencia contemporánea está apenas comenzando a vislumbrar. Me dijo que cada mañana, antes de hacer ninguna otra cosa, debía tomar un vaso de agua limpia entre mis manos, sostenerlo con ambas palmas y hablarle con claridad y firmeza, no en voz susurrada, no con incertidumbre, sino con la voz de alguien que sabe lo que está haciendo y por qué. Debía declarar sobre esa agua que cargara la intención de disolver toda interferencia que actuara sobre mi parte íntima, que penetrara cada célula de mi ser, llevando esa disolución a cada rincón donde la oscuridad se hubiera instalado, y que restaurara en mí la vitalidad y la fuerza que me pertenecen por derecho natural. Luego debía beber esa agua lentamente, con plena conciencia de cada sorbo,
sin apresurarme, sin hacer nada más simultáneamente, solo bebiéndola con la certeza de que cada milímetro que descendía por mi cuerpo llevaba consigo la intención que había depositado en ella. El maestro me dijo que no esperara resultados espectaculares en los primeros días. Me dijo que esta práctica funciona por acumulación, por consistencia, por la repetición diaria de un acto consciente que va deshaciendo gradualmente lo que se instaló gradualmente. Lo hice cada mañana durante semanas. Y no puedo decir que hubo un momento de revelación súbita, un instante donde todo cambió de golpe. Lo que hubo fue algo más lento y más real, un ablandamiento progresivo de la rigidez que había sentido en mi parte más profunda. Una sensación, primero muy débil y luego más clara, de que algo que había estado bloqueado estaba comenzando a moverse, como cuando el hielo comienza a deshacerse, no con un crujido dramático, sino con el goteo silencioso que anuncia el deshielo antes de que éste sea visible. El maestro me habló luego de la limpieza del espacio donde dormías. Me explicó que el lugar donde una persona duerme es el más crítico en términos de protección cuando hay una interferencia activa, porque es el lugar donde la persona está en el estado de máxima apertura y máxima vulnerabilidad. Me dijo que debía prestar atención a la sensación que tenía al entrar en ese espacio. Si había pesadez, si el aire se sentía diferente, si había una incomodidad difícil de definir pero persistente, era señal de que ese espacio había absorbido la energía de las interferencias que operaban durante las noches de sueño perturbado. Me enseñó a limpiar ese espacio con agua también, pero de una forma específica. Debía tomar un recipiente con agua limpia y recorrer el perímetro de la habitación sosteniéndolo, declarando en cada esquina, en cada rincón, que ese espacio le pertenecía a mi descanso y a mi restauración, que ninguna fuerza exterior tenía permiso de operar en él, que toda influencia que no fuera mía debía retirarse de forma inmediata y permanente. Luego debía abrir las ventanas y dejar que el aire renovara el espacio por al menos unos minutos, permitiendo que lo que había sido declarado fuera llevado afuera con el aire que salía. La primera vez que lo hice, noté algo en el aire de la habitación. Es difícil describirlo con precisión, porque no era algo visible ni audible. Era más como una cualidad del espacio que cambiaba, como si la densidad del aire disminuyera, como si algo que había estado ahí sin que yo pudiera verlo, simplemente dejara de estar. Y esa noche dormí de una forma diferente. No perfecta, no completamente restaurada, pero diferente. El sueño fue más mío, si tiene sentido decirlo así. Menos invadido, menos perturbado en esa cualidad específica que caracterizaba las noches que había vivido durante los meses anteriores. El maestro me habló también de la importancia de lo que él llamó el cierre intencional. Me explicó que una de las razones por las que ciertas personas son más susceptibles a este tipo de interferencia específica es que en ciertos momentos de su vida han quedado energéticamente abiertas de formas que no reconocieron como apertura en ese momento. Eventos que dejaron una huella más profunda de lo que parecía. Experiencias que crearon grietas invisibles en la integridad del ser. Momentos donde algo entró y nunca fue apropiadamente cerrado. Me dijo que en el proceso de recuperación era importante identificar esos momentos con honestidad, aunque fuera doloroso, y realizar un cierre deliberado, no para borrarlos ni para negarlos, sino para declarar que su efecto sobre mi parte más íntima había terminado, que cualquier apertura no protegida que hubieran creado estaba siendo cerrada con intención y autoridad, y que el terreno recuperado era mío y permanecería mío. Me enseñó a hacer esto con el agua también. Debía tomar el vaso de agua de la mañana un día específico, elegido con deliberación, y en lugar de solo declarar la disolución de la interferencia actual, debía declarar el cierre de todas las entradas que la habían permitido.
Debía hacerlo de forma específica si podía identificar esos momentos, nombrándolos sin detallarlos, reconociéndolos sin revivirlos, y declarando sobre cada uno que la puerta que habían dejado abierta quedaba cerrada desde ese momento. El maestro me advirtió que este paso podía generar sensaciones intensas, que algunos sienten una especie de alivio físico, como si un peso que habían cargado sin saber comenzara a levantarse, y que otros sienten primero una resistencia, como si aquello que había entrado por esas puertas no quisiera retirarse sin oponer algo. Me dijo que en cualquier caso debía mantener la firmeza, porque la firmeza era precisamente el ingrediente que hacía que este tipo de práctica funcionara. La duda es la grieta por donde lo que intentas desmantelar se cuela de vuelta. Lo hice un domingo por la mañana, con el sol entrando por la ventana y el agua fría entre mis manos. Nombré los momentos sin detallarlos. Declaré los cierres con una voz más firme de lo que esperaba que pudiera ser la mía en ese estado, y algo ocurrió en mi interior que no esperaba. No lloré, aunque había creído que lo haría. Lo que sentí fue más parecido a una especie de asentamiento, como si partes de mí que habían estado flotando sin ancla durante mucho tiempo encontraran de repente el suelo bajo sus pies, como si algo que había estado moviéndose en el interior de mi ser encontrara finalmente la quietud que necesitaba para empezar a sanar. El maestro me habló luego de la reconstrucción de lo que había sido dañado. Me explicó que el desmantelamiento de la interferencia era necesario, pero no suficiente, que después de apartar lo que no debería haber estado, quedaba el trabajo de restaurar lo que debería estar, pero que había sido debilitado, y que esa restauración no se producía automáticamente con el simple hecho de haber eliminado la causa del daño. Requería un acto deliberado de reconstrucción. Me dijo que debía comenzar a nutrir intencionalmente la parte de mí que había sido atacada, no de forma forzada ni ansiosa, sino con la paciencia y la constancia con que se nutre cualquier proceso de recuperación verdadero. Me preguntó qué había dado fuerza a esa parte de mí antes de que todo comenzara, qué la había alimentado, qué la había mantenido viva y presente. Y al reflexionarlo, pude identificar cosas que habían desaparecido de mi vida de forma tan gradual que no había notado su ausencia hasta que el maestro me hizo la pregunta. Empecé a recuperarlas con deliberación. Pequeñas cosas al principio, gestos hacia mí mismo que reconocían el valor de esa parte de mi ser que había sido descuidada y atacada. Y con cada pequeño acto de recuperación sentía que algo en mí respondía, como si las partes que habían estado dormidas o ausentes comenzaran a despertar lentamente, a reconocer que había alguien cuidando de ellas, a regresar. El maestro me recordó que la gratitud era parte de este proceso de reconstrucción, pero no una gratitud vaga ni generalizada. Me habló de una gratitud específica por la fuerza que aún permanecía, por los aspectos de mi vitalidad que habían sobrevivido incluso al período más oscuro del ataque. Me dijo que reconocer lo que quedaba en pie, honrarlo explícitamente, declarar su valor y su permanencia, era una forma de fortalecer lo que aún existía mientras se reconstruía lo que había sido dañado. Y tenía razón. Había cosas que habían sobrevivido, aspectos de mi vitalidad que la interferencia no había logrado extinguir completamente. Y al reconocerlos, al nombrarlos, al declararles que los veía y los valoraba, algo en ellos respondía con una fuerza que yo no sabía que todavía tenían. El maestro también me habló de la protección continua. Me explicó que después de haber desmantelado la interferencia y comenzado el proceso de reconstrucción, era crucial establecer prácticas regulares que mantuvieran el espacio limpio y la integridad del ser protegida. No porque el trabajo fuera interminable, ni porque vivir con esa vigilancia fuera la meta, sino porque la protección, como la higiene, no es un estado que se alcanza una vez y se mantiene sin esfuerzo. Es una práctica. Me dijo que el agua de la mañana debía convertirse en un ritual permanente, no solo como herramienta de desmantelamiento en el periodo de ataque activo,
sino como práctica de mantenimiento una vez que la recuperación estuviera bien establecida. Cada mañana, esa declaración sobre el agua antes de beberla, no como un protocolo mecánico vacío de sentido, sino como un acto consciente de afirmación de la integridad del propio ser, de reconocimiento de la propia fuerza, de apertura intencional al día que comenzaba desde un lugar de claridad y protección. También me habló de la importancia de mantener limpias las relaciones que me rodeaban, no en el sentido de aislarme o de desconfiar de todos, sino de desarrollar la capacidad de reconocer rápidamente cuando una relación comenzaba a operar como canal de transferencia de energías que dañaban, y de actuar al respecto con la prontitud que la situación requería, en lugar de la demora que había caracterizado mi comportamiento previo. Meses después de haber comenzado todo este proceso, el cambio era real, no dramático, no instantáneo, no cinematográfico, pero profundamente real. La primera señal que percibí fue que el sueño volvió a ser sueño en el sentido pleno de la palabra. Las invasiones nocturnas cesaron primero en intensidad y luego en frecuencia hasta desaparecer. Y con el sueño verdadero regresó algo que no había valorado suficientemente hasta perderlo. La sensación de despertar siendo yo mismo, de que las horas de descanso devolvían lo que habían tomado prestado, de que el día comenzaba desde un lugar de restauración, en lugar de desde el déficit que se había convertido en mi punto de partida habitual. La vitalidad íntima comenzó a regresar de forma también gradual pero perceptible. No de golpe, no de una semana a la siguiente, sino en ondas, en momentos de reconexión que al principio eran fugaces y luego se fueron extendiendo hasta hacerse continuos. Era como si partes de mí que habían estado en hibernación forzada comenzaran a despertar, a reconocer que las condiciones que las habían forzado a retirarse ya no estaban presentes y a regresar a la superficie de mi vida con una cautela primero y luego con una plenitud que me emocionaba con cada nueva manifestación. Los vínculos que habían sido contaminados por la interferencia comenzaron a clarificarse también. Algunos no se recuperaron y pude ver con mayor claridad que en esos casos la contaminación había revelado algo que ya estaba presente antes del ataque, algo que simplemente había sido acelerado por la interferencia. Otros, en cambio, recuperaron una calidez y una cercanía que yo ya había dado por perdidas. Y esa recuperación fue uno de los efectos más inesperadamente hermosos de todo el proceso. La sensación de marca, esa percepción íntima de que algo que no era mío había sido instalado en mi parte más profunda, comenzó a difuminarse y finalmente desapareció. Y con su desaparición llegó algo que no había anticipado completamente. Un sentido de pertenencia a mí mismo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. La sensación de que la parte más íntima de mi ser era mía, completamente mía, sin presencias no invitadas, sin influencias externas que operaran en ella sin permiso. El maestro me dijo, cuando le conté cómo avanzaba el proceso, que lo que había vivido era un recordatorio de algo que las generaciones que vivieron antes de la era de la explicación científica de todo sabían con claridad y que las generaciones contemporáneas han olvidado en gran medida, que el ser humano no existe solo en el plano físico visible, que hay dimensiones de la existencia humana que son reales, aunque no respondan a los instrumentos diseñados para medir solo lo físico, y que esas dimensiones requieren atención, cuidado y protección, con la misma seriedad con que cuidamos el cuerpo visible. Me dijo que compartir esto no era difundir superstición, era recuperar un conocimiento que fue sistemáticamente apartado durante siglos, porque quien controla lo que la gente considera real, controla también a la gente. Y que recuperar ese conocimiento, aplicarlo con seriedad y honestidad, y ver sus resultados con los propios ojos, es una de las experiencias más liberadoras que un ser humano puede tener, porque te devuelve la agencia sobre dimensiones de tu propia existencia que no sabías que habías perdido.
Hoy comparto estas 5 señales porque sé que hay personas que están atravesando exactamente lo que yo atravesé. Personas que sienten ese vaciamiento en su parte más íntima sin saber cómo nombrarlo. Personas cuyos médicos no encuentran nada, pero que saben con certeza que algo está profundamente mal. Personas que sienten sus vínculos más cercanos contaminados por algo que no pueden identificar ni explicar. Personas que sus sueños se han convertido en campos de perturbación en lugar de espacios de restauración. Personas que sienten en su interior algo que no reconocen como suyo. Personas que se encuentran siendo empujadas hacia comportamientos que saben que las dañan sin poder identificar de dónde viene ese empuje. Para todas ellas, reconocer es el primer paso. El conocimiento antiguo que los maestros de las tradiciones más profundas preservaron a través de generaciones existe precisamente para este momento, para este reconocimiento, para este comienzo de recuperación. No estás solo, no estás loco, lo que sientes es real y tiene solución. Si reconoces en ti alguna de estas señales, escribe en los comentarios: reconozco las señales y comienzo mi recuperación hoy. Ese acto de declaración tiene más poder del que imaginas.